Buenas tardes a todos y bienvenidos a un debate de la Escuela de Formación Humanística y Social. Ah, Hoy día, a pesar de los grandes avances científicos y de innovación, tenemos un mundo en crisis permanente. La crisis económica del 2008 y las políticas neoliberales que han aumentado las diferencias sociales y la pobreza, la pandemia del COVID, que ha expuesto las grandes deficiencias de nuestras estructuras políticas y sociales y de los sistemas sanitarios. Y ahora el conflicto de bloques con la guerra de Ucrania está poniendo en grave peligro la situación económica y política del planeta. Cabe preguntarse si las estructuras de gobierno que tenemos y el déficit de participación ciudadana en la vida política son causa principal de estos males. Por ello, hoy hablaremos del federalismo como vía de convivencia de los pueblos, y para ello contamos con un excelente panel que abordarán el tema desde diferentes perspectivas, que son el reconocido modelo federal suizo, la experiencia de Cataluña y España con un sistema de autonomías cuasi federal, la reciente propuesta de los federalistas europeos de una constitución para una Europa federal, y por último, la posibilidad y el anhelo de lograr una federación planetaria. Estoy encantada de estar aquí con este panel de compañeros de panel y personas que siguen el debate o la conferencia. Y bueno, quería decir que me encanta el título que le habéis puesto a la sesión, porque federalismo, la mejor fórmula para la convivencia de los pueblos, es una manera de afrontar el federalismo que normalmente no se hace. Es decir, cuando pensamos en el federalismo, muchas veces se piensa como una forma de organización territorial del Estado, que implica mucha descentralización territorial y corresponsabilidad en la toma de decisiones que afecta al conjunto. Otras veces se enfoca como una serie de herramientas para resolver conflictos, es decir, esto como por ejemplo podría ser el principio de subsidiariedad en la repartición de competencias, para poner las competencias en aquellos lugares en que puedan ser más eficientes, pero normalmente lo que menos se piensa es en una tercera acepción o ámbito, que sería el que va ligado a la cultura y a los valores. Es decir, yo creo que esto es muy importante y en cambio no le damos la importancia que tiene. Sobre todo cuando hablamos de federalismo, estamos pensando en la fraternidad y en todo lo que se deriva de ella. Hay personas que piensan que la fraternidad, el único modelo social que lo ha desarrollado es el federalismo. Es decir, pensemos que en la Revolución Francesa se hablaba de libertad, de igualdad y de fraternidad. Y en muchos países se ha desarrollado una democracia que tiene en cuenta las dos primeras palabras, el concepto de la libertad y el concepto de la igualdad, pero sin embargo el concepto de fraternidad no se ha desarrollado de la misma manera. Daniel es abogado y político en Suiza. Es un gran defensor de la democracia directa y ha escrito varios libros y artículos sobre el tema. Su última publicación es un excelente capítulo que recomiendo leer, sobre participación política directa. Es un libro publicado por la Universidad Carlos III. Y muy reconocido es su hashtag Reforma13, que se trata de cómo reformar la Constitución española para conseguir un sistema de participación ciudadana directa. Es todo un referente. Bien, damos la bienvenida a Daniel. Daniel, adelante. Buenos días. A ver, en primer lugar quería agradeceros a todos vuestra presencia, sobre todo porque supongo que ahí hace el mismo calor que aquí y que todos preferirían estar bañándose en alguna playa o en algún río. Gracias sobre todo a Manuel por organizar esto y a las otras organizaciones que participan. Paso al tema que nos importa hoy, que es lo del federalismo, y para eso yo creo que primero hay que aclarar un par de términos y definiciones que se suelen confundir a veces maliciosamente. En primer lugar, lo que ya comentaba Mireia, que es el
el principio de la subsidiariedad, que yo creo que ese es elemental para entender el federalismo. La subsidiariedad básicamente lo que exige es que los problemas se resuelvan al menor nivel posible. Es decir, un problema de recogida de basuras no hace falta que lo organice el Estado central ni una comunidad autónoma. Es una cosa que tiene que hacer el ayuntamiento, y solo si es algo que no se puede resolver ahí debería de ser competencia de un ente superior, quedando ya para el Estado-nación muy pocas competencias necesarias. Al siguiente ponente, que es Leo Klinkers. Leo es un experto en administración pública que ha trabajado para los gobiernos de los Países Bajos, las Naciones Unidas y la Unión Europea, diseñando metodologías de participación ciudadana. Leo es presidente de la Alianza Federal de Federalistas Europeos y desde el mes de octubre del año pasado ha pilotado una convención ciudadana que ha cristalizado en una constitución para una Europa federal. Leo nos hablará de esta interesante experiencia y del contenido de la constitución. Así es que, Leo, welcome. You have the floor. Thank you very much, Manuel. My lecture is about the making of the Constitution for the Federated States of Europe. Thinking in terms of federal organization already began 2,000 years before Christ in the Codex of King Hammurabi of the Babylonian Empire. And in the following centuries, political philosophers formulated the constitutional and institutional building blocks for federal organization step by step. The Philadelphia Convention in 1787 used these building blocks to create the world's first federal constitution. And today, 27 federal states house just over 42% of the world's population. Despite many attempts since 1800 to federalize Europe, this has always failed to federalize Europe. Javier? Javier, do the translation, yeah? You have to switch on the mic. Oh, sorry. El pensamiento en términos de organización federal ya comenzó 2000 años antes de Cristo en el Código del Rey Hammurabi del Imperio Babilónico. En los siglos siguientes, los filósofos políticos formularon paso a paso los componentes básicos constitucionales e institucionales para la organización federal. La Convención de Filadelfia de 1787 los utilizó para crear la primera Constitución Federal del mundo. Hoy, 27 estados federales albergan algo más del 42% de la población mundial. A pesar de muchos intentos desde 1787 para federalizar también Europa, esto siempre ha fracasado. These failures all had one element in common. As soon as a social initiative to create a federal Europe reached the level of the political decision makers, the initiative was killed. The leaders of those social actions always made the same mistake. They assumed that the establishment of a federal state had to take place through the use of the established political institutions. And no federal initiative in Europe went back to the method of the Philadelphia Convention, and that is making a federal constitution of, by, and for the people, approaching the people directly and thus bypassing the political institutions, and above all, ignoring the Confederal Congress. Javier. Todos estos fracasos tenían un elemento en común. Tan pronto como una iniciativa social para crear una Europa federal alcanzaba el nivel de toma de decisiones políticas, la iniciativa moría. Los líderes
Esas acciones sociales siempre cometieron el mismo error. Asumieron que el establecimiento de un Estado federal tenía que tener lugar mediante el uso de instituciones políticas establecidas. Ninguna iniciativa federalista en Europa volvió a la metodología de la Convención de Filadelfia. Hacer una constitución federal de, por y para el pueblo, acercándose al pueblo directamente y, por lo tanto, pasando por encima de las instituciones políticas y, sobre todo, ignorando al Congreso Federal, que era el promotor de la convención. Now, the world's first concrete federal state was thus created by daring to step out of the box by first submitting the ratification of the Constitution to the people of the 13 states. And only when the people has spoken, did the Confederal Congress come into play. But that was only a formality, because the founding fathers had decided that if the people of 9 of the 13 states had approved, so ratified the Constitution, then the federation as such would be established and would go to work. Así se creó el primer Estado federal del mundo al atreverse a salirse del encargo recibido, sometiendo primero la ratificación de la Constitución al pueblo de los 13 estados confederados. Solo cuando el pueblo hubo hablado entró en juego el Congreso Confederal. Pero eso fue solo una formalidad, porque los padres fundadores habían decidido que si la gente o las personas de 9 de los 13 estados había aprobado la Constitución, entonces la federación como tal se establecería y comenzaría a funcionar. And this methodology of the Philadelphia Convention of 1787, that is the birth certificate of the Federal Alliance of European Federalists in 2018. When in May 2021, the European Union decided to hold a conference on the future of Europe for the second time in 20 years, we, the Federal Alliance, decided to set up a citizens' convention ourselves. And that resulted in 70 participants, and we call this the group 55 plus, by analogy with the 55 members of the Philadelphia Convention. And the aim, the goal, the purpose of our convention was to improve a draft federal European constitution on scientific grounds, academic scientific grounds. It has become a unique form of a 6-month peer review. Este es el certificado de nacimiento de la Alianza Federal de los Federalistas Europeos en 2018, cuando en mayo de 2021 la Unión Europea decidió celebrar una conferencia sobre el futuro de Europa. Por segunda vez en 20 años, decidimos establecer una convención de ciudadanos nosotros mismos. El resultado fue de 70 participantes. Lo llamamos el Grupo 55 Plus, por analogía a los 55 miembros de la Convención de Filadelfia. El objetivo de nuestra convención era mejorar un proyecto de Constitución Federal para Europa sobre las bases científicas. El resultado ha sido una forma única de revisión profunda durante 6 meses. With the creation of the Citizens' Convention, shielded from political influence and concentrated on applied sciences, the method of the Philadelphia Convention was reproduced as far as possible. Additional support for this method was found in the Ventotene Manifesto of Altiero Spinelli, who, as an exile of Mussolini on the island of Ventotene in World War II, wrote a blueprint for a federal Europe based on a federal constitution of, by, and for the people. So designed and ratified in the same way as the Federal Constitution of the Philadelphia Convention. Con la creación de esta Convención de Ciudadanos, lejos de la influencia política
y concentrada en las ciencias aplicadas, se produjo, en la medida de lo posible, la metodología de la Convención de Filadelfia. Se encontró apoyo adicional para este método en el manifiesto de Bentone de Altiero Spinelli, quien, como exiliado de Mussolini en la isla de Bentone en la Segunda Guerra Mundial, escribió un modelo para una Europa federal, basado en una constitución federal de, por y para el pueblo. Así, diseñado y ratificado de la misma manera que la Constitución Federal de la Convención de Filadelfia. Things took a different turn in 1946, however. The Union of European Federalists, UEF, founded by Spinelli himself, did opt for the pursuit of a federal Europe, but followed the method of the newly founded United Nations, namely working with treaties. And we now know what the result of that treaty-based approach was. Sin embargo, las cosas tomaron un giro diferente en 1946. La Unión de Federalistas Europeos, UEF, fundada por el propio Spinelli, optó por la búsqueda de una Europa federal, pero siguió la metodología de la recién fundada ONU. Es decir, trabajar con tratados. Ahora sabemos cuál fue el resultado de ese enfoque basado en tratados. Okay. The war in Ukraine made it clear once again that the United Nations has no meaning at the level of world politics. And this can only improve if the United Nations is transformed into a world federation. And the same applies to the European Union. The European Union too is at the end of its political life cycle and is experiencing a serious identity crisis. And this means that the European Union consumes more energy than it stores for its preservation and for its renewal. A renewal in the sense of comply with the evolution of the European system of states to create a federal Europe. La guerra en Ucrania dejó en claro una vez más que la ONU no tiene sentido a nivel de política mundial. Esto solo puede mejorar si la ONU se transforma en una federación mundial. Lo mismo puede aplicarse a la Unión Europea, porque también se encuentra al final de su ciclo de vida política y está experimentando una grave crisis de identidad. Esto significa que consume más energía de la que almacena para su conservación y renovación. Una renovación en el sentido de cumplir con la evolución del sistema europeo de estados para crear una Europa federal. However, all leading politicians maintain, supported by the UEF, the position of wanting to federalize Europe through treaties. And it is predictable that the European Union will perish, will succumb, will implode to this methodological error in the storm of all these interlinked crises that are ravaging the world at this moment. A federal Europe based on treaties is not possible. A federal Europe is a state, and a state must be based on a constitution, with the trias politica, the rule of law, and democratic political accountability to the people. Sin embargo, todos los líderes políticos de la Unión Europea mantienen, apoyados por la UEF, Unión Europea Federalista, la posición de querer federalizar Europa a través de tratados. Es predecible que la Unión Europea se desintegrará por este error metodológico en medio de la tormenta de crisis interrelacionadas que asola el mundo. Una Europa federal basada en los tratados no es posible. Una Europa federal es un Estado, y un Estado debe basarse en una constitución con la división de poderes de un Estado de Derecho, con la responsabilidad política y democrática ante el pueblo. Thinking differently, as happened in 2003 after the first conference on the future of Europe, resulting in a constitutional treaty, is complete nonsense.
it is something like a pregnant man. It is a non-existing legal concept. Acting differently is complete danger because it creates a political administrative vacuum in which the European interests of the European citizens are squandered for the interests of autocratic rulers who crawl into that vacuum. And in order to fill this predictable political administrative vacuum of Europe in time with a scientifically sound federal constitution for Europe, the already mentioned Citizens' Convention has been at work for 6 months. And I will now very briefly summarize the contents of our federal constitution for Europe, but I ask Javier to take over the floor and to finish it in Spanish. Okay. Pensar de otra manera, como ocurrió en 2003 tras la primera conferencia sobre el futuro de Europa, dando como resultado un tratado constitucional, es un disparate. Es algo así como un hombre embarazado. Es un concepto legal inexistente. Actuar de otra manera es un peligro enorme porque crea un vacío político administrativo en el que los intereses de los ciudadanos europeos se despilfarran por los intereses de los gobernantes autocráticos que se precipitan en el vacío. Para llenar este previsible vacío político-administrativo de Europa a tiempo se necesita una constitución federal científicamente sólida, nacida de la Convención de Ciudadanos que ha estado trabajando durante 6 meses. Ahora vamos a resumir brevemente el contenido, pues, de la Constitución Federal para Europa. Consta de un preámbulo y 10 artículos. Hay que tener en cuenta 2 cosas desde el principio. Primero, una Constitución para un Estado federal no se trata de los Estados miembros. Los Estados miembros permanecen como están en sus propios sistemas políticos administrativos. Son dueños de su propia casa y velan por sus propios intereses. Solo han confiado a un organismo federal el cuidado de los intereses que ellos mismos no pueden llevar a cabo. En segundo lugar, los diversos aspectos de la democracia directa en esta Constitución están precedidos de la forma más avanzada de democracia directa en el sentido de que esta Constitución se presenta primero a los ciudadanos de Europa para ser ratificada. Cuando una mayoría de las personas, de los ciudadanos, acepte esta Constitución, solo entonces será el turno del Parlamento Federal. La Unión Europea quedará al margen porque no es parte del proceso en absoluto. Ahora vamos a mencionar los puntos principales de la Constitución. El preámbulo trata de la misión de la Federación de proteger los valores como la felicidad, la libertad, la seguridad, la realización, la ausencia de discriminación, la ausencia de guerra y otras violencias, la protección del entorno natural, la libertad humanista, cultural y religiosa. Los valores deben salvaguardarse por medio de normas. De esto tratan los 10 artículos de esta Constitución. El artículo primero establece, entre otras cosas, que la Federación, bajo el nombre de Estados Federados de Europa, es un Estado democrático basado en el Estado de Derecho con ciudadanos soberanos. Estados miembros soberanos y democráticos y un organismo federal que busca los intereses europeos comunes. Este artículo establece el principio de la estabilidad federal. Todo lo que no haya sido confiado por los Estados miembros al cuidado del organismo federal queda bajo la autoridad de los Estados miembros y de los ciudadanos. Para la protección de los derechos fundamentales se hace referencia a los tratados europeos existentes. Finalmente, este artículo promueve la creación de una federación mundial. El artículo 2 trata de la composición del legislativo,
uno de los tres poderes del Estado que consta de una Cámara de Ciudadanos y una Cámara de Estados. La primera Cámara está para velar por los intereses de los ciudadanos. La segunda vela por los intereses de los Estados. Ese es uno de los muchos aspectos en los que esta Constitución cumple con el aspecto muy importante de los frenos y contrapesos. Sin estos controles, uno de los tres poderes estatales puede invadir a los demás y establecer un gobierno autocrático. Este artículo contiene algunas innovaciones especiales. En primer lugar, la elección del tamaño dinámico de la Cámara de los ciudadanos. Es función de la evaluación democrática europea. El número de representantes del pueblo aumenta o disminuye, limitando que esa Cámara nunca tendrá más de 600 diputados. Otra novedad es la norma que debe fijar los requisitos de competencia e idoneidad de los candidatos propuestos por los partidos políticos como delegados a la Cámara de los Ciudadanos. Los representantes de los ciudadanos deben de haber asumido los fundamentos del cargo político, que es el más importante del mundo. También es nuevo el requisito de que esta Cámara celebre reuniones de varios días con los ciudadanos una vez al año para debatir la mejora del enfoque de los intereses europeos comunes, tal como se propone en el artículo 3. Nuestra Convención de Ciudadanos ha fijado la edad mínima de 18 años para votar. Para las elecciones, el territorio de la Federación es una circunscripción. Así que no habrá elecciones por distrito o estado como en Estados Unidos, porque la gente votará por personas que deberán representar los intereses europeos, no los intereses de un distrito o un estado. En el artículo 2 también se refiere a la Cámara de los Estados. El Parlamento de cada Estado miembro nombrará 9 representantes de entre sus miembros de esa Cámara. De esa manera, incluso los Estados miembros pequeños, que pueden tener pocos o incluso ningún delegado en la Cámara de los Ciudadanos, tienen asegurada una influencia suficiente en la Cámara de Decisiones Federales. La Cámara de los Estados también está sujeta a las normas que regulan la competencia e idoneidad para ser elegido miembro. Esta Cámara tiene la tarea de consultar los paneles de miembros de los parlamentos de los Estados miembros cada año sobre cómo mejorar la realización de los intereses europeos comunes. Hay que tener en cuenta que no se trata de los intereses de los Estados miembros en absoluto, sino que de los intereses europeos. En este sentido, la Constitución difiere fundamentalmente del Tratado de Lisboa, que no es más que una acumulación de intereses nacionales, donde el todo no es más que la suma de las partes. El artículo 2 también contiene disposiciones sobre las destituciones. Y pasamos al artículo 3, que trata de los poderes y deberes del Poder Legislativo. Ambas cámaras del Congreso Europeo pueden dictar leyes. Solo la Cámara de los Ciudadanos es competente para leyes fiscales. Las leyes deben de cumplir con requisitos de inclusión y decisiones deliberativas, es decir, involucrando a los ciudadanos, respetando las posiciones minoritarias y, sobre todo, evitando la toma de decisiones oligárquicas. Además, el artículo 3 tiene un procedimiento para la participación de ambas cámaras en el proceso de toma de decisiones sobre las leyes. Una innovación es que el Poder Ejecutivo no tiene ningún papel en el proceso legislativo. El artículo 3 enumera los intereses europeos comunes.
Esta es la razón por la que se hace una federación, es decir, para cuidar los intereses de los estados individuales ya no pueden llevar a cabo. Además, este artículo regula las restricciones de los estados miembros y la federación. Pasamos al artículo 4. El artículo 4 trata del poder ejecutivo. Una novedad bastante importante es que, a diferencia de lo habitual, el presidente no actúa solo, sino junto con dos vicepresidentes, es decir, que forman un presidio. Esto es para evitar la concentración del poder en una sola persona. Para su elección se considerará como circunscripción todo el territorio de la federación. También son reglas importantes que deben tener una alta integridad en el gobierno federal, decide de manera colegiada y, por tanto, es colectivamente responsable y que evita desviaciones políticas extremas e influencias indeseables de grupos de poder o grupos de presión. La administración pública es inmune al despido si cambia el color político del gobierno. Pasamos al artículo 4, que trata del procedimiento de la elección del presidium. El juramento del cargo, la cobertura de las vacantes y la supervisión independiente de la ejecución de las decisiones gubernamentales por parte de un defensor del pueblo federal. Contrariamente a la práctica habitual, la Constitución otorga al defensor del pueblo poderes ejecutivos en el sentido de que si el consejo del defensor del pueblo no es seguido por el gobierno, el defensor del pueblo no tiene que resignarse a ello, sino que puede tomar medidas para rectificar de qué se ha hecho mal en la implementación de la política por parte del gobierno federal. El artículo 5 trata de los poderes y deberes del poder ejecutivo. Al igual que el poder legislativo, el gobierno debe tomar decisiones con inclusión, toma de decisiones deliberativas y respeto por las posiciones minoritarias. También se ocupa de la posición del presidente y del presidium en asuntos como la defensa, los desastres, el nombramiento y despido de personal, la elaboración de los tratados, la relación de una federación mundial y el mandato de celebrar un referéndum consultivo una vez al año. Sobre la calidad de la implementación. Lo que es más importante, el presidio tiene la tarea de garantizar que la federación actúe como un Estado democrático basado en el Estado de Derecho. El artículo 6 trata del Poder Judicial. La Constitución establece una Suprema Corte de Justicia Federal. El Congreso Europeo puede instalar una capa de jueces federales debajo de ella. Los jueces sirven hasta la edad de 75 años y sus salarios no se pueden reducir. No son designados por el Poder Legislativo, sino por el Ejecutivo. Ni por el Ejecutivo, ni por un presidio sino por un presidio de jueces para evitar cualquier influencia de los otros poderes. Los poderes del Poder Judicial incluyen la revisión de todas las leyes y órdenes ejecutivas contrarias a la Constitución. La ley determina el tipo de delito que está sujeto a juicio por un jurado. El artículo 7 trata de los ciudadanos, de los estados y de la federación. En lo que se refiere a los ciudadanos, este artículo contiene formas de gran alcance de la influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones. La Constitución va más allá
de este tema que cualquier otra constitución. Por lo tanto, es complicado mencionar este tema porque se trata de la introducción de la democracia directa. Los estados se ocupan de la ciudadanía y del procedimiento para salir de la federación. Importante es la norma de que los estados miembros adherentes están libres de deudas cuando se establece la federación, porque la federación se hace cargo de todas las deudas. Además, se establece explícitamente, como consecuencia de la regla de que todos los estados miembros no han confiado a la federación, que la federación es competente para intervenir en el orden interno de los estados. No es competente para intervenir en el orden interno de los estados miembros, aunque la federación es vigilante del orden democrático de los estados y su respeto al Estado de Derecho. El artículo 8 trata de la forma que se puede modificar la Constitución. Por tanto, es un artículo obvio que necesita. El artículo 9 trata de la lealtad federal, es decir, cualquier persona que ocupe un cargo federal en la federación es leal a la Constitución, a las leyes y a las medidas ejecutivas. Y por último, el artículo 10 es el último y trata del procedimiento de ratificación de la Constitución. Thank you. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Leo. Thank you. Bien, si os parece bien, comenzamos el debate. No sé si hay alguna pregunta a los ponentes. Si no hay una pregunta, de momento comienzo yo, si os parece. El federalismo parece la forma más avanzada y lógica de gobierno. Para vosotros, ¿cuál es el mayor obstáculo para conseguir una España, una Europa, un planeta federal? Leo, I ask you, federalism seems to be the most advanced and logical form of government. For you, what is the biggest obstacle to achieving a federal Europe? Politics. Sorry, I didn't understand. Yeah, politics. The biggest, the biggest obstacle is politics. What do you mean by that? The abolition of the political parties? No. Politicians do not know what they are talking about when they are talking about the federation. They chit-chat and Draghi, the premier in Italy, Scholz, the Bundeskanzler in Germany, and many others, they say in the latest month, yes, we want a federal Europe. And then they do this, and then they say, by treaties. ¿Traduco? Entonces, Leo no quiere decir eliminar los partidos políticos, sino que quiere decir la política que practican estos políticos. Por ejemplo, el primer ministro de Italia, Draghi, habla de federar Europa o de federalismo. Es necesario tomar decisiones en común, lo mismo que Scholz en Alemania, que incluso yo leí el programa y está explícitamente que quiere una Europa federal, pero en ningún momento se habla de una constitución federal de abajo hacia arriba, que es precisamente lo que se ha producido en la Federación de la Alianza de los Federalistas Europeos, o FAF. Sí, parece ser que el problema, pues, es que los partidos políticos suelen tener estructuras internas poco o nada democráticas. ¿Es posible realmente construir un Estado o una Europa federal contando con los partidos políticos o debemos desecharlos de plano? Daniel, Mireia. Tenéis que activar el micrófono. I'm going to ask Leo.
Leo, the question is it necessary to get the political parties away and only to treat or to work with the people? No. Working with the people, that is the first thing. The federal constitution must be ratified by the people. Basta. Only the people. And then the national parliaments can say, okay, we follow the people or we do not follow the people. That is up to them. But when the national parliaments follow the ratification process of the people, then we need political parties, transnational political parties, to put forward politicians, delegates of the House of the Citizens, and also delegates for the House of the States, delegates who are competent and suitable to do the job for common European interests, not national interest, not district interest, not municipal interest, European common interest. But the biggest problem is that at this moment, all over Europe, in each country, the political parties are bad, wrong, are only thinking in terms of power, not in terms of what is good for the people in Europe. So that is why we have made a very revolutionary article in the Constitution that says, the Constitution says there must be a law on the requirements of the politicians in the parliament. Requirements with respect to competence and requirements with respect to suitability. And I think that there is no constitution in the world which with such a requirement. So the political parties, we need the political parties, but actually we need completely different political parties, parties that do not exist at this moment. Entonces, yo la verdad es que creo que las federaciones no son rápidas de hacer. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, es un proceso muy lento. Es decir, ¿por qué? Pues porque ceder el poder siempre es dificultoso para el que lo tiene, ¿no? Es decir, aquí no, el que lo tiene no lo quiere ceder. And in about 1 week from now, we are starting a big campaign throughout Europe to draw attention to the petition and to get as many as possible signatures under the petition so that we can go on with one of our strategies, that is federating the federalists, to enlarge the degree of organization of all the federalist movements and pro-Europe movements who are now only scattered over Europe, loose, no organizational degree. We must federate the federalists, and with many petitions signed by people in all countries, not only in the 27 countries of the European Union, but also 11 other countries like Norway, Switzerland, North Macedonia, Bosnia-Herzegovina, or Ukraine, countries that are not in the EU yet, but we are stimulating that they also take part in our petition process. We want to make thousands and thousands, well, actually, but you will see in about a week, 2 weeks, then we start the campaign, and everybody who has signed the petition get updates each day, each 2 days, each 3 days about the petition. And our goal is to get, you should not laugh, not laugh when I say this. We want to have 21 million signatures under the petition. 21 million. That is our aim, and that is our roadmap at this moment. Yeah, I suspect you are in contact with the Esquerra Federalist in Catalonia.
Are you? No, no. No. Okay, possibly. And what about any contact with the federalists in Switzerland, for instance, because they might have already a couple of things to teach us about federation? Yeah, but it's a completely other concept. This is a very low concept based on the municipalities, and we are talking about a European federation. It's quite different. But I love every contact with, especially with Catalonia, because why not the independent Catalonia, which is a member state of the European Federation? Yeah, but the question is are the European federalists thinking already in bringing in the Switzerland, the Swiss, into the federation? Because they are already a federation. Can't they get Yes, okay. They are a federation. Germany is a federation. Austria, Belgium, they all are federations, so they come in the European Federation. No problem at all. Okay. They are welcome. Okay. Aquí ha sido un debate que nos ha permitido profundizar en las grandes virtudes del federalismo como una forma superior de gobierno. No hay duda de que el logro de los ideales federalistas es una empresa común de todos los ciudadanos, algo que posiblemente no pueda quedar solo al albur de los partidos políticos. Lo dejamos ahí, Antonio y Daniel. Por tanto, desde aquí deseamos lo mejor a todos los federalistas para continuar luchando por estos grandes ideales, en especial a los federalistas europeos, para que la reciente Constitución Federal Europea sea todo un éxito. Leo, we want to wish you and the European Federalists all the success for the approval and implementation of the European Federal Constitution. Thank you very much. Bien, ya acabo, no sin antes agradecer a los ponentes su disposición y generosidad por participar en el debate y a todos ustedes por la asistencia. Nada más por hoy. Buenas tardes y que tengáis unas buenas vacaciones de verano. Volvemos en septiembre. Adiós. Muchas gracias. Adiós. 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 Goodbye. Goodbye.